Génesis capítulo 1 y verso 1, final del verso 1, y vamos a leer hasta el verso 3. Génesis 1, 1 al 3, vamos a leer allí en la palabra de Dios. Dice así en este libro de los comienzos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Padre, gracias. Gracias por revelarte a nuestras vidas. Gracias por mostrarnos cómo fuimos creados. Gracias por revelarte a todo el mundo, pero también por revelarte especialmente a tu pueblo. Te rogamos en Cristo que ahora nos expongamos a la verdad de tu palabra y que seamos, Señor, así limpiados de toda mentira, de toda filosofía, de toda teoría pecaminosa, impía de este mundo, Señor, y nos podamos exponer realmente a la verdad de tu palabra, a la verdad de los orígenes, a la verdad del comienzo de todo. Señor, te lo imploramos en Cristo Jesús. Concédeme predicar tu palabra con denuedo, Señor. Concédeme glorificarte a ti, que yo en ninguna medida, Señor, quiera llevar gloria. Te imploro en Cristo que me auxilies también para ello. Amén. ¿Ves ese avión que vuela por encima de nosotros, seguro como una ave que siempre lo ha hecho? Le pregunta así un cristiano a su amigo ateo. ¿Estás viendo ese avión volando? ¿Ves ese avión que seguro va? Como si fuera un ave que siempre hubiera volado. Y sigue diciéndole este creyente a su amigo ateo: ese avión antes era un millón de átomos que por casualidad formaron partículas de aluminio, de hierro, de plástico, de vidrio, entre otros. Luego de unos millones de años, esas partículas se unieron y formaron estructuras parecidas a las alas del avión, al motor y a otras partes del mismo. Otros millones de años fueron necesarios para que estas partes se unieran perfectamente por casualidad. Cuando un hombre lo encontró y se sentó en él y lo echó a volar. Tú y yo sabemos cuál fue la reacción del ateo, ¿verdad? El ateo dijo: pero ¿estás loco? ¿Qué tú estás hablando? Deja la fantasía esa. A lo que el cristiano tuvo que responder: eso es lo que tú crees. No de cómo se formó el avión, de cómo nos formamos nosotros, que somos todavía más complicados, complejos. Somos una maquinaria mucho más compleja. Las aves que vuelan mejor que el avión, las aves que tuvieron que mirar los hombres cómo volaban para hacer un avión, ¿quién las hizo? ¿Se hicieron solas? Son más complejas que un avión. Y tú dices que se hicieron solas. Es una locura. No es mucho más complicado hacer cualquier ser vivo de la creación, cualquiera. Búscame un escarabajo y mira a ver si alguien en este mundo puede hacer algo similar a un escarabajo, o a una abeja, o a lo que sea. Búscame cualquiera de las criaturas y vas a ver allí mucho más inteligencia que en cualquier creación del hombre o cualquier cosa que el hombre haga, pues no crea de la nada. Dios solo puede hacerlo. ¿Cuántos aviones, entre comillas, había hecho Dios cuando el hombre hizo su primer avión? Ese primer avión que no voló, que voló unos metros nada más, se cayó después, tuvieron que hacer uno mejor. Ya Dios había hecho muchos aviones. Estaban ya gobernando el mundo, pues Dios hizo las aves. Ahora no recuerdo en el día, se los voy a enseñar en breve. Pero hizo muchos aviones, mejores que todos los aviones del mundo. Pero
tuvo que alguien hacerlo, indudablemente. Había mucha inteligencia allí para que alguno de ellos existiera. Muchas son las teorías, fíjense bien, teorías, hipótesis. Quizás fue así. Muchas son las teorías que se han inventado el hombre para eludir con este objetivo. ¿Por qué inventan? ¿Por qué te enseñan en la escuela a ti, Jan Oreste, a ti, David, a ti, Caleb? ¿Por qué le enseñan en la escuela que el hombre no fue creado, sino que es producto de la evolución? ¿Por qué ha prosperado eso? ¿Por qué lo enseñan en las escuelas? Porque el hombre no quiere ser responsable delante del Dios que lo creó. Si Dios nos hizo, tenemos que rendirle cuentas a Dios. ¿Cómo nos deshacemos de ese Dios? Decimos, no, no hay Dios. Yo salí de casualidad. Yo salí de producto de millones de años por casualidad. Algo absurdo son las teorías para librarse del Creador, para librarse pecaminosamente de la responsabilidad que tenemos ante ese que nos creó. Pero la realidad de un creador inteligente, hermanos, escuche bien, amigo que me visita, la realidad de un creador inteligente es tan evidente, es tan necesaria que resulta verdaderamente absurdo creer o imaginar algo diferente. Ustedes saben que han dicho los científicos que parten de la hipótesis. Imagínense, todo científico respetable debería partir de una hipótesis, debería partir de un hecho. Vamos a averiguar la verdad. Vamos a investigar para ver cuál es la verdad. Pero si tú partes de este hecho, no hay Dios. Vamos a investigar de dónde salimos, pero no hay Dios. Bueno, ya eso no es la verdad. Ya tú vas con una preposición aquí, presuposición que anula cualquier revelación que tengas en el estudio. Porque si tú cada vez que vas a llegar a una conclusión vas a decir, no, esta no es una posibilidad, no hay Dios, no hay una posibilidad. Hermanos, eso es absurdo. ¿Tú sabes qué dicen esos científicos? Bueno, los que recuerdan en la escuela, dicen que con millones de años en las aguas, allí se hicieron moléculas. Pero para no agobiarlos con todo esto, ellos llegaron a la conclusión que una célula se formó solita. Y que esa célula fue la que dio origen entonces a la vida y entonces esa célula se multiplicó, etc. Pero lo que sucede es que en una célula, para que una célula funcione, no se puede estar formando por parte. Tiene que estar hecha ella toda de una vez. Toda de una vez, todos sus elementos, todos tienen que estar funcionando. Una célula es como todo un organismo funcionando. Si no funciona toda ella, no funciona. No hay vida, no hay nada. Una célula es como todo el sistema global de economía, donde se depende hoy en día del litio que hay en Bolivia, del petróleo que hay en tal lugar. Si no funciona todo a la vez, no funciona el mundo. Es toda una fábrica con muchos elementos. Eso es una célula. Tiene de todo allí. Si no se forma todo a la vez, no funciona. No existe, nunca llegaría a existir. Es mentira lo que te dicen en la escuela. Es mentira. Y debes saber que es mentira. Porque todo lo hacen para quitarse de encima el peso que implica que haya un Dios. Porque si hay un Dios, debes darle cuentas a ese Dios. Si hay un Dios, ese Dios ha dicho algo. Y ellos no quieren hacer lo que Dios dice, ellos quieren hacer lo que ellos quieren hacer. Además de las declaraciones e implicaciones de las primeras palabras del primer verso de toda la Biblia que ya vimos el domingo pasado, debemos contemplar en estas que seguimos estando en las primeras palabras. Vamos a ver ahora lo que fue creado. O sea, vimos ya lo que era antes del principio, el tiempo en que fuimos creados, por quién fuimos creados, quién estaba al principio de todo, solo Dios. Pero vamos a ver lo que fue creado en el principio. Vamos a ver cómo fue todo en el comienzo.
Vamos a ver qué hizo Dios primero y cómo lo hizo. Vamos a ver cómo usó Dios a muchos ángeles como obreros de la creación o no. ¿Usó obreros? ¿Usó ayuda a Dios para crear? ¿Sí o no? Y vamos a ver también qué tecnología usó Dios para crear. ¿Cuál fue la tecnología? Porque hoy el hombre para hacer un ventilador necesita toda una fábrica, producciones, obreros para hacer un ventilador. Pero, ¿qué usó Dios? ¿Qué necesitó Dios para crear? Vamos a verlo hoy en la revelación de Dios mismo, de cómo fueron todas las cosas. Ahora, dice el primer verso, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a ver aquí lo creado, los cielos y la tierra. Y cuando estamos hablando de los cielos, hermanos y amigos, tenemos que mencionar todo lo que no es la tierra. Fíjense, Dios está hablando al pueblo de Israel en primer lugar por medio de Moisés. Y Dios le está revelando al pueblo de Israel en primer lugar por medio de Moisés que Dios es el creador de todas las cosas, que Él es el creador de todas las cosas. Y dice, lo que es conocido para ustedes es la tierra, en cierta manera conocido. Un pedacito de tierra, pero ustedes conocen la tierra. Bueno, Dios creó los cielos, eso que ustedes miran hacia arriba y no pueden ver, que no conocen bien, que no saben nada quizás de Él, pero Dios los hizo en el comienzo. Y también la tierra que ustedes conocen. Cuando Dios dice los cielos, en cierta manera está diciendo todo lo que ustedes no pueden conocer, que escapa de su vista, que escapa de su conocimiento, que escapa de palpar quizás. Dios los hizo en el comienzo. Todo lo que no es la tierra, Dios los hizo en el comienzo. Todos nosotros hoy sabemos que allá arriba hay planetas, satélites que rodean la Tierra, pero además de eso hay sistemas solares. Sabemos que estamos en un sistema solar, pero acá hay muchos sistemas solares, que hay toda una galaxia por ahí arriba y la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos. Todo eso fue creado en el principio. Todo ello está incluido aquí. Ahora sabemos de todas esas cosas, pero quizás en este tiempo no se sabía. Ahora, podemos decir además, ¿quién está en los cielos aparte de Dios? Los ángeles. Los ángeles. Los buenos y los malos. Los que se rebelaron contra Dios y los que no se han rebelado contra Dios. Pudiéramos decir que quizás en el principio estaban en los cielos. Y nosotros podemos decir que en el comienzo hubo creación de los cielos. Así que probablemente los ángeles fueron hechos en este tiempo, digo probablemente, solo por cuestión de tiempo, pero seguramente y con toda seguridad los ángeles son creación de Dios también. ¿Y cuándo fueron creados? Si hay revelación para nosotros de cuándo fueron creados los ángeles, tenemos que decir aquí, en el principio, cuando fueron creados los cielos y la tierra, donde iba a habitar luego el hombre. Pero los cielos fueron creados al comienzo. Ahora, también la tierra. Y de eso quizás sabemos más y en ello se va a detener ahora nuestro Dios revelando cómo fue creada la tierra. Y es muy interesante porque se detiene a enseñarnos lo que nos debe preocupar más, cómo fueron creados la tierra, esto aquí. Nosotros nos encanta saber del cielo, cosas que nadie sabe, cosas que son difíciles de saber, pero nos debería importar más cómo fue creada la tierra. Y en esto ahora se detiene a hablarnos, no se nos dice más de cómo fueron creados los cielos. Señor, ¿cómo fue que creaste el planeta Venus? No está revelado. Señor, ¿cómo creaste las otras galaxias? No está revelado. ¿Cómo creaste los ángeles? No está revelado. ¿Cómo está creado, fue creado la tierra? Sí, está revelado. Esto es para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, también la tierra fue creado para nosotros. Ahora, hay un detalle muy interesante del cual se nos habla en este pasaje y es del estado inicial de la tierra. El estado inicial de la tierra. Cuando vemos que comienza el verso 2, comienza con esta declaración. Y la tierra estaba desordenada y vacía.
La tierra estaba desordenada y vacía, y también se sigue describiendo con esta otra frase: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. En otras palabras, se le llama a la tierra aquí, en este momento que estaba desordenada y vacía, se le llama también abismo. La tierra tuvo un comienzo de creación y disculpen que use la palabra evolución, pero pudiéramos hablar de una evolución en la creación o de etapas en la creación. Etapas en la creación. Déjenme decirle ya esto que pudiera ser revelador, yo creo que un poco esclarecedor desde el punto de vista de la revelación de Dios. Todos aquí saben, desde David, no sé quién está en preescolar aquí. ¿Qué niño está en preescolar? ¿Algún niño en preescolar? ¿En primero hay algún niño? ¿En segundo hay algún niño? Ahí está. ¿Tú estás en segundo? ¿En primero? Ah, pero te demoraste para levantar la mano. Ya no se acordaba. Entonces, ¿en cuánto está Lucas? En primero, pero ¿qué pasa? ¿Están atrasados ustedes ahí? Entonces, no sé si en primer grado, pero más adelante te lo van a enseñar, seguro. Todavía falta un poquitico, pero te lo van a enseñar. Nosotros debemos saber, nosotros debemos entender por qué contamos un día de 24 horas. ¿Por qué un día se separa de otro? Un día se separa de otro por una situación creacional que Dios estableció. Se dice aquí, vamos a ver, vamos a aprender que cuando pase una mañana y una noche es un día. Y cuando pasa una mañana y una noche, ya todos los que han estudiado el universo se han dado cuenta que ¿por qué pasa una mañana y una noche? Incluso sin estudiar, tú sabes que el sol sale por aquí, ¿verdad? Se oculta por aquí y luego vuelve a aparecer por aquí. Y cuando estudiamos dónde está el planeta Tierra en relación al Sol, nos damos cuenta que el planeta Tierra ya se ha llegado a la conclusión que el planeta Tierra pues rota, ¿verdad? Da una vuelta completa. No es el Sol el que aparece por aquí y luego se oculta por aquí, sino que es la Tierra la que da vuelta, que hace gira o rota. Da vuelta, no, ahora no puedo participar, estamos en el culto y yo estoy predicando. Entonces, da vuelta. Y en una vuelta completa pasan 24 horas para que la Tierra dé una vueltecita completa en su eje y en relación al Sol, por eso pasan 24 horas. ¿Verdad? Ahí tenemos la división de un día, ¿verdad? 24 horas. Creacional es esto. Gracias a la creación, un día, 24 horas. Pero gracias a la creación también nosotros podemos estudiar un mes. ¿Cuándo pasa todo un mes? ¿Alguien sabe? Yo creo que sí. Pero si no lo saben, déjame decirles, es cuando la luna le da la vuelta completa alrededor de la Tierra. Un mes, 30 días, 31 días, 28 días, depende. La luna le da la vuelta completa a un mes. Por eso es que en un mes tenemos luna nueva, el cuarto menguante, toda esa historia, ¿verdad? Hasta luna llena. Un mes, la luna completa dando la vuelta a la Tierra. ¿Ves? Que es creacional también el mes. Ahora el año, ¿cuándo pasa todo un año? Bueno, cuando la Tierra le da una vuelta completa al Sol, no así, sino dando una vuelta completa al Sol, 365 días para un año. Pero yo pregunto, ¿cuál es el fenómeno creacional para, en vez de un día o un mes o un año, comparar una semana con otra? ¿Qué es lo que pasa entre una semana y otra? Hermanos, los 7 días de la creación de Dios. No hay nada fuera de eso. Hay semanas, no por la luna, no por el sol, no por la tierra girando, sino porque Dios hizo. Dios hizo la tierra en 6 días y el séptimo descansó.
Por eso es que tenemos semanas. Así que cada semana nosotros estamos proclamando que hay un Dios creador. Cada semana estamos declarando que hay un Dios creador del cielo y de la tierra. Y cuando nos reunimos cada primer día de la semana estamos diciendo, este es el día en que Dios descansó de su creación. Cada semana estamos gritando en voz alta, Dios es nuestro creador, no hay una condición fuera de ella. Que no sea, hay semanas solo porque Dios lo estableció así. Y podemos ver ya que Dios le plugo que fuera así. Porque yo les pregunto a ustedes, vamos a pensar juntos. Los cielos fueron hechos y también la tierra, pero dice que en el comienzo la tierra estaba desordenada y vacía. No pudo haber hecho Dios, por ahí andan los científicos diciendo, bueno, está bien, es que hay tantas evidencias que indudablemente Dios es el creador. Pero Dios lo hizo en millones de años. Sí, esos días son simbólicos, realmente son millones de años. Reconocen algo, pero no reconocen todo. La incredulidad todavía los llena. Pero hermanos, Dios hizo todo en 6 días. Pero la tierra, los cielos, lo hizo en un día. O en un momento. En el principio creó Dios los cielos, todo. Y luego la tierra se tomó su tiempo para luego ordenar adorarlo cada primer día de la semana. O anteriormente el último día. Después lo cambió el primer día por una nueva creación que estaba siendo anunciada. Pero de inicio 6 días y luego descansó. Indudablemente Dios pudo haber hecho la tierra todo, con todo su orden, con todos sus habitantes, con todo, en un día, en un instante. Cuando dijo, sea la luz, pudo haber dicho, sea la tierra en todo su orden y todo se hubiera hecho al momento. No le hace falta tiempo al Dios eterno para crear, porque Él pasa por encima del tiempo. Él no habita en el tiempo, Él creó el tiempo. Entonces Dios no necesitó tiempo para crear, solo le plugo tomarse su tiempo para crear. Pero allí, cuando estaba creando, estaba revelándose. Él estaba revelándose a su pueblo. Él estaba diciendo que a Él le ha placido en la creación de la tierra tomarse tiempo, hermanos. Él le plugo mostrar al pueblo de Israel en primer lugar, pero a todos nosotros también, que Él se toma su tiempo en este mundo. Yo pregunto si no hemos aprendido eso. Si no lo aprendemos a las buenas, lo aprendemos a las malas, ¿sí o no? Que Dios se toma su tiempo. No hace las cosas así, como nos gustaría. ¿Lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. ¿Lo hace por lo general? Por lo general no lo hace así. Se toma su tiempo. Se toma su tiempo, así desde el comienzo. Dios hizo la tierra, pero primero la hizo desordenada y vacía para luego traer orden a ella. Esto es lo que primero debemos observar. Pudo haber estado ordenada desde el principio, pero le plugo mostrar que iba a actuar providencialmente sobre su creación para ir trayendo orden. Primero estaba desordenada y vacía. ¿Y qué nos dicen estas palabras? Bueno, ahí se usan 2 palabras, una para desordenada, una para vacía. Por supuesto que en hebreo. Y la primera palabra se puede pronunciar como tohu, desordenada. La segunda como bohu, o bohu. Disculpen la pronunciación, quizás es tou y bohu. Ambas nos dan la sensación de caos, de vacío, de desierto. Pero escuche, ¿dónde probablemente estaba el pueblo de Israel cuando Dios le estaba revelando a Moisés que la tierra había sido creada y que primero estaba desordenada y vacía? En el desierto. Estaban muy probablemente habiendo salido de Egipto y caminando por el desierto. Y allí estuvieron 40 años. Y Moisés recibiendo la revelación de Dios como creador. Y Moisés mostrándole al pueblo de Israel
que en un comienzo la tierra estaba también como un desierto, desordenada y vacía. La otra palabra que es bohu, para vacío es así, un caos, un vacío. Indudablemente, hermanos, fue creada mediante un proceso que debía ser completado. El pueblo de Israel salió de Egipto y no llegó inmediatamente a la tierra prometida. ¿Están de acuerdo conmigo? Los que han leído la Biblia saben que estuvieron mucho tiempo en el desierto. Y nosotros sabemos que somos salvos y mañana no aparecemos en el cielo. Hay un proceso aquí de mucho tiempo donde aparentemente Dios no está haciendo nada, pero Dios está obrando. Al principio la tierra estaba desordenada y vacía y Dios se tomó su tiempo para traer orden. De la misma manera nosotros vemos que ocurre en nuestras vidas, se está revelando el Dios que obra en cierto tiempo. Primero con cierto desorden que debía ser ordenado, luego con orden, primero vacía porque iba a ser llenada. Esta es la imagen, esto es lo que quiere Dios mostrarnos. Alguien lo dijo de esta manera: el creador podría haber hecho su obra perfecta al principio, pero por este procedimiento gradual mostraría lo que es ordinariamente el método de su providencia y gracia. Hermanos, la manera ordinaria en que Dios va a obrar en este mundo va a ser así. Yo sé que a ustedes les encanta la magia. Señor, ¿por qué no conviertes a mi hijo? Señor, ¿por qué mi esposo sigue siendo así? ¿Por qué mi esposa no cambia? Mira, le digo las cosas una y otra vez y es lo mismo. ¿Por qué los trabajadores con los que yo trabajo ¿por qué son así? ¿Por qué se comportan de esta manera? Porque el asunto es gradual. Dios obra en la providencia, se toma su tiempo. Ay, qué deseos tengo de ver a mi hijo cambiar. Mira que oro por él, mira que le digo las cosas, mira que se las repito. Todo tiene su tiempo. Dios actúa providencialmente, de manera ordinaria. Dios se toma tiempo para llevar a las cosas a su final. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, dice. Le llama a la tierra aquí abismo. Algo que de la misma manera le llama luego la Biblia abismo a las profundidades del mar. Imagínense ustedes. A toda la tierra se le llama abismo en el principio. Estaba tan desordenada y vacía que estaba mezclada el agua con la tierra. No había separado, recuerda Dios, todavía los mares de los lugares secos. Y luego a esos lugares secos Dios le llamó tierra. Y vamos a verlo en lo adelante. Pero aquí estaba todo aún ligado, todo era un abismo. Casi que era todo un mar. Todo un abismo. Y las tinieblas cubrían toda la tierra. Es interesante que las tinieblas cubrían la tierra aun cuando Dios ya había comenzado su creación, pero las tinieblas estaban llamadas a desaparecer, al menos por un tiempo, en la tierra. Estaban llamadas a desaparecer al menos por un tiempo, porque un día iban a desaparecer completamente. Pero eso no era para esta tierra, eran para cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, donde ya no habrá noche, ya no habrá tinieblas. Hermanos, pero en esta creación, desde la creación, Dios permitió que hubiera una parte de tinieblas, una parte donde había noche. Pero hizo que las tinieblas retrocedieran. Es interesantísimo, usted sabe, que a científicos como Albert Einstein los retaron en cierto momento, no porque él fuera cristiano, pero sí porque creía en Dios. Y le hablaba, y él era creacionista, él creía que Dios era quien había creado el universo. Y él fue de los que defendió grandemente que Dios no había creado las tinieblas, sino la luz. Y luego llamó a los físicos y les dijo: a ver, ¿usted puede estudiar las tinieblas? No puedes estudiarlas. No es nada las tinieblas. La luz las puedes estudiar, tiene energía, se puede estudiar, se puede aislar, se puede estudiar.
pero las tinieblas son ausencia de luz. No fueron creadas las tinieblas por Dios. Fue creado la tierra paulatinamente y progresivamente. Fue una parte de la etapa en que tuvo que tener la tierra, pero no fue parte de la creación, sino que estaban en el estado inicial antes de llegar al orden y antes de estar habitada la tierra. Ahora, o completada, pudiéramos decir. El estado inicial de la tierra evidenciaba lo completo de la misma, lo incompleto de la misma, disculpen. Si está desordenada y vacía, todavía no está totalmente lograda, terminada. Y te estaba señalando que hay una necesidad de más incursión divina. ¿Cuántos hoy pueden decir, Dios ha terminado su obra en mí? No lo podemos decir, ¿verdad? ¿Y eso por qué? Porque hay tinieblas en nosotros aún. Eso implica que todavía Dios no ha terminado la obra, que necesitamos su incursión en nosotros. El pueblo de Israel podía mirar a los lados y decir, todavía hay tinieblas en nosotros. Necesitamos la incursión divina en nosotros. Dios no ha terminado con nosotros. Dios nos sacó de Egipto, pero no ha terminado con nosotros. Es necesario su incursión en nosotros. Hay que completar la obra, hay que perfeccionar la obra en nosotros. Hermanos, tenemos que indudablemente mirar a donde Dios quiere que nosotros miremos. Y es a lo que produjo el cambio en la tierra. ¿Qué fue lo que trajo el cambio en la tierra? Porque es lo que puede traer cambio a nuestras vidas. ¿Qué fue lo que trajo un cambio a la tierra, a esas tinieblas? Porque es lo que puede traer cambio al pueblo de Israel camino a la tierra prometida. ¿Qué es lo que produjo cambio en la tierra? Porque que puede traer cambio a nosotros. ¿Qué fue lo que produjo el cambio? Dice el verso, continúa diciendo, y el Espíritu de Dios, la última parte del verso 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué fue lo que provocó el cambio? ¿Qué fue lo que trajo cambio a la tierra desordenada y vacía? Solo el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Espíritu de Dios, palabra de Dios. El Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Eso trae el cambio. El Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Eso trae el cambio. La tierra estaba desordenada, estaba en caos, pero el Espíritu de Dios se movía sobre ella. Hay desorden y caos, pero este está destinado a desaparecer porque aparece el Espíritu de Dios en la escena. Hay caos, hay desorden, hay tinieblas, pero está dada a desaparecer porque el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz del abismo. La sola aparición del Espíritu de orden y de luz pronostica la venida de todo lo que tiene que ver con su naturaleza. Hermanas, ustedes tienen hijos donde hay muchas tinieblas. Ustedes tienen un corazón donde hay muchas tinieblas. Diría un pentecostal, mucha oración y ayuno es lo que necesitas. Hermanos, lo que necesitamos es que el Espíritu de Dios se mueva sobre nuestro corazón y que la palabra de Dios hable a nuestro corazón. Necesitamos que sobre nuestros hijos esté el Espíritu de Dios y sople la palabra de Dios. Puede haber muchas tinieblas en tu hijo, puede haber muchas tinieblas en tu corazón. No te sometes aún a tu esposo. La diferencia puede ser solo el Espíritu de Dios y la palabra de Dios hablando a tu corazón. Eso hace la diferencia entre las tinieblas y la luz. Hombre que estás aquí, puede ser que te cueste amar a tu esposa como debes amarla. Puede ser que te cueste muchas otras cosas. Eso indica presencia de tinieblas en tu corazón.
Eso implica presencia de tinieblas en tu corazón. Asegúrate que el Espíritu de Dios está morando en tu vida. Asegúrate de ir a su encuentro. Asegúrate de ir en su auxilio. Asegúrate a pedirle auxilio. Disculpen. Asegúrate de que Él venga, que more en tu vida, que te auxilie y que te hable. Tú y yo debemos exponernos a la palabra de Dios para que nos hable a nuestro corazón. Fíjense, yo les hablé de dos cosas que estaban pasando en la tierra. El Espíritu de Dios moviéndose sobre ella y Dios hablando. Eso hizo el cambio. Eso hizo el cambio en la tierra y no ha dejado de ser el cambio para toda la tierra, para toda su creación. Que el Espíritu de Dios esté morando en nuestras vidas y que Dios nos hable a nuestros corazones. Eso trae vida, eso trae luz verdadera. En cualquiera de nuestras situaciones, en cualquiera de nuestros caos espirituales y tinieblas, asegurémonos que el Espíritu esté presente y veremos los cambios. Asegurémonos de que la palabra de Dios está presente. ¿Cuántos piensan que venir a la iglesia a un culto es suficiente para ser cristiano? ¿Cuántos hemos visto personas viniendo a la iglesia por mucho tiempo y no vemos ningún cambio en ellos? Y solo cuando comienzan a leer la Biblia, vemos que comienzan a aparecer cambios uno tras otro, uno tras otro, uno tras otros, y luego le vemos florecer. Se hizo la luz. Solamente porque se expusieron a este libro bendito, a sus palabras. Expóngase a la verdad de la palabra de Dios y Dios puede soplar sobre usted. Dios puede decir sobre usted, hágase la luz y se va a hacer la luz. Con toda seguridad. Ya en una ocasión Dios se reveló al profeta Ezequiel de manera similar. Le mostró al pueblo de Israel, le mostró todo un campo desierto lleno de huesos, de esqueletos, de huesos secos. Y luego le preguntó al profeta, ¿vivirán estos huesos? El profeta dijo, Señor, ¿cómo van a vivir? Solo tú lo sabes, ¿cómo va a pasar eso? Y Dios le dijo, habla, profetiza sobre ellos, háblales mi palabra, porque al principio yo dije, sea la luz y fue la luz. Habla sobre ellos, profetiza sobre ellos. Y yo les pregunto, ¿ustedes se piensan que su familia, sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, sus hermanos, sus padres que no son creyentes, son menos que ese valle de huesos secos? ¿Ustedes realmente piensan que ellos están más vivos que un valle de huesos secos? Lo único que puede darles vida realmente es el Espíritu de Dios por la palabra de Dios. ¿Oras tú por ellos? Yo no sé, hermanos, realmente la oración es un misterio, pero cuando tú estás orando por alguien, Dios te inquietó a orar por ellos, tú lo haces, el Espíritu de Dios comienza a moverse en ellos y comienzan a pasar cosas, porque puede haber muchas tinieblas, pero si el Espíritu de Dios se mueve ahí puede pasar cualquier cosa. Y si providencialmente pudieras hablarle la palabra de Dios, o poner en sus manos una Biblia, o predicarles el Evangelio, puede pasar cualquier cosa. Puede ser que hayas estado usando mucho la palabra, pero poco la acción del Espíritu. Profetiza sobre ellos. Dice el versículo 9 de este pasaje que les estoy contando y el versículo 10. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Un poco así debemos orar por nuestra familia. Dios, que tu Espíritu esté moviéndose sobre nuestra familia y van a vivir. Dice el versículo 10, y profeticé como me había mandado,
y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Eso que leí fue Ezequiel 37, versículos 9 y 10. Pero indudablemente ese pasaje, el pasaje de la creación, me recuerda a mí ese pasaje donde se habla de la nueva creación en Efesios 2, pasaje que todos conocemos, que citamos estudiando la clase, que citamos a menudo aquí. Efesios 2 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que son pasajes similares? La tierra estaba en tinieblas, en total desorden y caos. Nosotros estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados. Así estábamos en tinieblas, en desorden total. ¿Qué era nuestra vida sino todo un desorden y totalmente vacía de todo contenido real? Eso era nuestra vida. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice el versículo 4, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía en esas tinieblas. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Simplemente, hermanos, lo que sucedió en nosotros simplemente fue que Dios nos dijo, sea la luz. Y fue la luz. Se alumbró nuestro conocimiento, se alumbró nuestro corazón, comenzamos a ver la verdad de nuestro corazón. Pudimos mirar al interior de nuestro corazón y ver toda la pecaminosidad. Pudimos mirar también que Cristo nos amaba. Pudimos ver la verdad a partir de ese momento. Se alumbró nuestro corazón. Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Aún nosotros estando muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y junto con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Hermano, qué poderosa es la palabra de Dios. Sí, ¿Cuántos por ahí en iglesias se ponen a pensar como piensan los seres humanos? Y dicen, no, tenemos que hacer obras de teatro, danzas, panderos, porque si no los jóvenes se van a ir. ¿Ustedes saben por qué? Porque no creen en el poder de la palabra de Dios. No, pero si, imagínate, si no tocamos, no contamos coros de eso que le guste a la gente, no importa si son bíblicos o no, que le guste a la gente se va. No creen en el poder de la palabra de Dios. Hermanos, los cristianos en la historia entendieron que lo que debemos hacer para adorar a Dios es cantar su palabra, predicar su palabra, ¿ya? Orar su palabra. ¿Por qué? Porque saben que su palabra es poderosa para el que cree. Por eso el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo de la palabra, no me avergüenzo del evangelio, o sea, de las buenas noticias por la palabra, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Se van a ir muchos porque la palabra no es poderosa para ellos, porque no han sido llamados eficazmente. Pero a los verdaderos llamados, la palabra de Dios es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es poder. Sea la luz. Fue la luz. Lo único que se necesita es la intervención poderosa de la palabra
por el Espíritu de Dios, eso iba a hacerse la luz. La diferencia entre las tinieblas y la luz es la palabra de Dios. Sea la luz y fue la luz. ¿Qué fue lo que pasó en nuestros corazones cuando estaban muertos? Dios dijo, sea la luz. Dios resplandeció en nuestros corazones. Su palabra resplandeció en nuestros corazones. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz en la creación allá, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros miramos a Cristo no como una persona histórica cualquiera, sino como nuestro Salvador. Nosotros miramos a Cristo como el que murió en lugar de nosotros. Nosotros miramos y eso por la gloria de la palabra de Dios en nosotros. Porque Dios resplandeció en nosotros, en nuestros corazones. Porque antes podíamos decir que Cristo existía, podíamos decir que era un gran Salvador, pudiéramos decir que era un hombre a imitar, pero no podíamos decir es nuestro Salvador. Pero cuando Dios resplandeció en nuestros corazones y la gloria suya en la faz de Jesucristo, entonces nosotros creímos. Ese dijo Dios. Ese dijo Dios. Nos recuerda que el verbo estaba allí presente. Indudablemente en los primeros 3 versos vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y estaba todo el mundo, ¿verdad? Los 3. Y luego cuando va a ser específico dice, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Jesús es la luz de los hombres y Jesús es el verbo. Dios, el Dios Trino, es nuestro creador. Hermanos y amigos, pensemos por un momento en lo que Dios quiso decirle a su auditorio original. O sea, el pueblo de Israel camino de Egipto a la tierra prometida por un desierto una y otra vez, andando, venían las tinieblas, pero todo en un desierto sin vida, sin árboles, sin agua, sin alimentos. Y está Dios revelándose como el Dios que de la nada hizo todo. Se les revela así. Ellos estaban en el desierto, pero Él era su Dios. Ellos estaban en un lugar vacío, pero Él era su Dios. Tú puedes estar viviendo un desierto, pero Él es tu Dios. Tú puedes no tener esperanza, no ver esperanza delante de tus ojos, pero si Él es tu Dios, Él es el que no necesita nada para hacer las cosas. No te vuelvas loco pensando cómo lo va a hacer. No, Él es Dios. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Debemos seguir mirando a Él. Ellos podían ver a un desierto vacío, pero Dios puede llenarlo. Dios estaba revelándose a ellos como el que llena lo inhabitado. Ellos pueden estar desesperados por tener posesión de la tierra, pero Dios hace las cosas providencialmente en su tiempo. Ellos estaban desesperados por llegar a esa tierra que fluye leche y miel, pero Dios dice, yo hice la tierra, pero me tomé un tiempo para hacerlo. Yo hice la tierra, pero primero estaba desordenada y vacía y después dije sea la luz y fue la luz y después aparté las tinieblas de la luz y después aparté la tierra del mar y después puse las lumbreras. Dios se toma su tiempo en su creación. Dios se revela así a su pueblo. Nos debe importar que el Espíritu de Dios esté, hermanos. Eso es suficiente, eso ellos debían entenderlo. Vamos por el desierto, pero necesitamos el Espíritu de Dios con nosotros. Por eso Moisés llegó a la conclusión, Señor, yo voy a donde tú quieras, pero tú conmigo. Si tú no vas, yo no voy. Tú te has revelado como el Dios que tiene que estar presente, porque cuando tú estás presente, las tinieblas retroceden. Donde tú vayas, yo voy. Si no vas, yo no voy. Miremos a la nueva creación de todos los que hoy somos nuevas criaturas aquí. ¿Qué había allí? ¿Qué había en nosotros?
sino vacío, tinieblas, vida sin sentido. Eso éramos nosotros antes de venir Cristo y decirse a la luz. ¿Cuántos de nosotros tenemos que dar gracias a Dios porque quizás hubo algún creyente orando por nosotros? Yo no recuerdo haber escuchado a mi mamá decirme una palabra del Evangelio, pero ya ella era cristiana. Yo puedo entender por qué el Evangelio llegó a mi vida. Algunos estaban orando por mí. Yo llegué a entender por qué me comenzó a gustar leer el Nuevo Testamento. Indudablemente sobre aquellas aguas del abismo, llenos de tinieblas, estaba paseándose el Espíritu de Dios. Y se paseó hasta que un día, en su tiempo, muy providencial, porque Él hace las cosas a su tiempo, dijo, sea la luz. Y nunca más ha dejado de haber luz en este corazón por la gracia de Dios. Hay tinieblas todavía porque estoy aquí, pero un día no habrá tinieblas, un día no habrá noche. Bendito sea Dios, porque esa es la verdad de todos los que hemos nacido de nuevo. Somos una nueva creación en la que estaba desordenada y vacía y dijo Dios, sea la luz. Miremos a nuestros amigos, miremos a nuestros hijos, a nuestros nietos y veamos, miremos a los amigos que nos visitan por algún tiempo y que aún no han nacido de nuevo. Veamos que la única diferencia entre ellos y nosotros es el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Cerciorémonos. Dios ha prometido escucharnos. Digamos como Ezequiel, que venga el Espíritu de Dios sobre ellos, que sople sobre ellos. Y ahí va a haber una diferencia. Con toda seguridad, si el Espíritu de Dios se mueve sobre ellos, va a haber una diferencia. Y no dejemos de exponerles la palabra de Dios. Qué importante, mi amigo, que tú estés aquí. Qué importante, porque Dios está hablando y en cualquier momento puede darte luz y decirte a ti, sea la luz. Y va a ser la luz. Qué importante que traigas a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos. Qué importante, porque donde Dios está hablando puede ocurrir cualquier cosa. Padre, tú eres bendito por los siglos. Tú eres nuestro creador. Tú eres nuestro sustentador. Gracias por mostrarnos cómo creaste. Qué poderosa es tu palabra. Qué poderosa es la presencia de tu Espíritu. Es toda la diferencia, oh Dios. Toda la diferencia entre el caos, el desorden, lo vacío, aquello que está lleno, ordenado y con luz. Gracias por mostrarnos que has hablado sobre nosotros, que has profetizado sobre nosotros, que nos has dado tu Espíritu y que si no hubiera sido por ello, nunca hubiéramos salido del desorden y de las tinieblas. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.